Ok, entonces, buenas noches a todos. Vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra clase. Vamos a continuar desarrollando la sección 2 del estándar de NIT para PYME, haciendo un recorderis de la noche anterior, pues vimos conceptos muy fundamentales que abarcaron desde el objetivo de la información financiera hasta las cualidades que hacen que esa información financiera sea útil a usuarios externos para la toma de decisiones. También estuvimos hablando del marco conceptual de la NIT plena, de donde se deriva esta sección 2, que es el marco conceptual del estándar de NIT para PYME. Asimismo, también desarrollamos en la noche anterior las características de las pequeñas y medianas entidades, o sea, de las pymes. Ya tenemos claro cuándo una entidad tiene obligación pública de rendir cuenta y cuándo no. Entonces, siguiendo con el marco conceptual del estándar de NIT PYME, hoy vamos a hablar de unos conceptos muy importantes. Vamos a hablar de la situación financiera. ¿Qué es la situación financiera? Vamos a hablar de los elementos que hacen parte de esa situación financiera que vamos a llamar estado de situación financiera, lo que anteriormente en la normativa local llamábamos balance general. Entonces, el estado de situación financiera ya sabemos que es una relación de los activos, los pasivos y el patrimonio que tiene una entidad que informa en una fecha concreta. Entonces, esos elementos activos, pasivos y patrimonio nos van a conformar lo que conocemos hoy en día en la normativa internacional como estado de situación financiera. Esta normativa de la NIT para PYME nos trae a partir del IASBI. El IASBI, al emitir esta normativa, desarrolló un nuevo concepto de lo que es un activo. También introdujo un nuevo concepto de lo que conocemos hoy como pasivo y, lógicamente, el patrimonio. Esos tres elementos nos conforman el estado de situación financiera. Pero en el marco conceptual de la NIT plena, el marco conceptual del año 2018, que es el que está actualmente vigente, nos menciona que los elementos de los estados financieros los define como los activos, los pasivos y el patrimonio, que son los que hacen parte del estado de situación financiera. Además de ello, nos define los ingresos y los gastos, que son los que conforman el estado de resultado o estado de rendimiento financiero de una entidad que informa. Entonces, fíjense ustedes, hoy vamos a analizar detalladamente, para que no se nos olvide, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, qué son los ingresos y qué son los gastos bajo la normativa del estándar internacional de NIT PYME. Entonces, en otras palabras, el estado de situación financiera va a tener siempre los tres elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Cómo define la norma al activo? La norma nos dice que el activo es un recurso económico presente
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Fíjense ustedes, es un recurso económico presente, es decir, un recurso económico con que cuenta la entidad en el presente, que está controlado por ella, o sea, la entidad tiene el control de ese recurso económico y que ha sido el resultado o el producto de sucesos pasados. Además, define que el recurso económico es un derecho. Ese derecho tiene un potencial de producir beneficios económicos a futuro. Entonces, fíjense ustedes, la definición de activo presenta 3 criterios que se deben de tener en cuenta. Nos dice que es un recurso económico presente y que la entidad tiene el control sobre ese recurso económico y que es producto de sucesos pasados, de hechos, de transacciones, de eventos económicos que sucedieron. Pero ese recurso económico tiene una característica muy importante, que es que debe producir beneficios económicos, un derecho que va a producir en el futuro beneficios económicos. Entonces, vamos a analizar esos criterios de qué es ese derecho, qué es el potencial para producir beneficios económicos y qué es el control. Entonces, fíjense ustedes, los derechos tienen un potencial de producir beneficios económicos de diversas formas, porque el activo dice que es un recurso económico, pero ese recurso económico es un derecho que debe generar a futuro beneficios económicos. Entonces, los derechos que tienen ese potencial de producir beneficios toman diversas formas. Por ejemplo, el derecho que tiene la entidad a recibir efectivo. ¿Cuándo puede una entidad tener el derecho de recibir efectivo? Por ejemplo, si esa entidad realiza una venta a crédito, entonces inmediatamente nace el derecho a esa entidad de cobrar en el futuro a ese cliente el producto de esa venta. ¿Y qué respalda esa venta? Pues un documento que puede ser una factura. La factura que elabora esa entidad que informa cuando realiza la venta a crédito. Esa factura, ese papel que contiene la venta que se le hizo al cliente, me genera el derecho como entidad a cobrarle a ese cliente el efectivo por la mercadería que le entregué. Asimismo, también hay derechos a recibir bienes o servicios. Nosotros podemos hacer una transacción o la entidad que informa también puede recibir bienes y servicios. Ese es un derecho de recibir bienes y servicios. ¿A cambio de qué? Pues la entidad también tendrá que entregar algo para que nazca ese derecho de recibir en especie, o sea, los bienes y servicios. También hay derechos que dan origen a intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables. Esos derechos que incluyen, por ejemplo, un contrato a término para comprar un activo en términos que actualmente pueden favorecer a la entidad. También encontramos derechos que
nacen de una obligación con tercero. O sea, cuando adquirimos, cuando ese cliente, es el ejemplo que les estaba colocando inicialmente de la venta, cuando hacemos esa venta a crédito, entonces ese cliente tiene la obligación, para él será un pasivo y para nosotros como entidad será un derecho por cobrar, o sea, una cuenta por cobrar. Entonces, fíjense ustedes, también hay derechos que no se corresponden con una obligación generada por un tercero. Por ejemplo, el derecho que tiene la entidad que informa sobre los bienes físicos, tales como la propiedad, planta y equipo. Pues si yo tengo un edificio, si la entidad que informa tiene un edificio o tiene inventarios o tiene un vehículo, o sea, tiene propiedad, planta y equipo, tiene el derecho, como es de su propiedad, tiene el derecho a utilizar esa propiedad, planta y equipo. Es decir, son derechos que no se corresponden con una obligación con un tercero, porque son de propiedad ya de la compañía. O sea, por ejemplo, si los compramos de contado, el hecho que la entidad compre un vehículo que va a ser parte de su flota y equipo de transporte, por decir algo, para distribuir el producto que vende, entonces ya es un derecho que tiene, no con un tercero porque no se lo debe a nadie, sino que lo compró de contado. Entonces, fíjense ustedes, ese es a grandes rasgos el criterio de derecho que el nuevo marco conceptual, que el nuevo estándar nos trae sobre ese recurso económico que tiene la definición de activo. Un recurso económico es un derecho con potencial para generar beneficios económicos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una entidad no puede tener derecho a obtener beneficios económicos por sí misma? ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, dice, hay derechos cuando una entidad no puede tener derecho a obtener beneficios económicos por sí misma. Por ejemplo, si ustedes han oído hablar de las acciones en tesorería, cuando una entidad emite sus acciones, o sea, emite instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio, en este caso, cuando una entidad emite acciones que son instrumentos de patrimonio porque son suscritas por sus mismos accionistas, cuando esas acciones no son suscritas en su totalidad por los accionistas, entonces a futuro la misma entidad puede adquirir esas acciones y las tiene allí en tesorería. Entonces, eso no son derechos que le generan a esa entidad por sí misma, porque son instrumentos de ella misma, que ella misma emitió, no son derechos que le van a generar beneficios, porque ella los está recomprando. Ese es el caso de el criterio de derecho. Ahora, vamos a hablar del potencial para generar beneficios económicos. En el caso del activo que debe tener el criterio de generar un potencial para producir beneficios económicos, entonces decimos que ese recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Para que ese potencial exista, no es necesario ni cierto, ni siquiera que exista la probabilidad de que el derecho vaya a producir beneficios económicos.
Solo es necesario que ese derecho exista en el momento. El derecho que tiene la compañía, la entidad que informa, que exista en el momento. Si volvemos al caso de la venta a crédito, de lógica, cuando nosotros hacemos esa venta a crédito ya tenemos una factura que nos da el derecho de recibir ese efectivo en el futuro. Entonces, todos esos bienes, toda esa definición que nos trae el marco conceptual y el mismo estándar para NIF-PYME, nos dice que ese recurso económico, para que sea un activo, debe generar beneficios económicos a futuro. O sea, es lo que va a generar el flujo de efectivo en esa entidad que informa. Es el que va a generar los efectivos y equivalente al efectivo, para que pueda haber ingreso en la compañía y nuevamente se puedan reemplazar esos bienes a futuro. Fíjense ustedes, cuando una compañía, cuando una entidad utiliza una propiedad, planta y equipo, está utilizándola en la actividad productora de renta, por decir algo, si es la planta donde se hacen los procesos productivos, o si es un vehículo que lo utiliza para distribuir sus productos. Entonces, cuando esos clientes pagan, el uso de ese vehículo le generó a esa compañía un flujo de efectivo. Entonces, fíjense qué importante es esta definición de lo que nosotros debemos reconocer en nuestra contabilidad como un activo. De hecho, ahorita que veamos la primera fase del proceso contable bajo NIC, que es el reconocimiento, entonces, para nosotros reconocer en nuestra contabilidad, en nuestros estados financieros, un bien como activo, debe, primero que todo, cumplir con esta definición que tenemos aquí, para poderlo incorporar al estado de situación financiera como un activo. Ya más adelante, ahorita que vayamos a ver el reconocimiento, pues el reconocimiento es eso, el reconocimiento inicial para poder nosotros que un bien nos aparezca como activo en los estados financieros debe cumplir con esa definición. Por lo tanto, si usted es contador, yo soy contador, cuando voy a presentar los estados financieros, si yo tengo en mis activos, estoy presentando en mi estado de situación financiera bienes que no tienen, que no cumplen con esta definición que ustedes observan en la lámina y que hemos estado comentando, no puede figurar como un activo en los estados financieros. Así de sencillo. Ahora hablemos del otro elemento, del control. El control que está presente aquí en la definición del activo. Entonces, el control vincula un recurso económico con una entidad. La entidad debe evaluar si existe control y si eso ayuda a identificar al recurso económico. Es decir, la entidad debe tener el control de ese activo. Fíjense ustedes, se da el caso, por ejemplo, de un bien que esté bajo el control de la entidad que informa, pero no es de su propiedad. Pero por el hecho de que la entidad que informa tiene el control sobre los beneficios económicos que genera ese recurso,
debe figurar en los estados financieros de esa entidad que informa, a pesar de que no tiene la propiedad de ese bien, pero tiene el control sobre los beneficios económicos que produce ese bien. Entonces, en ese caso es un activo para la entidad que informa. Entonces, necesariamente, tres cosas importantes. Un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, y ese recurso económico es un derecho con potencial para generar beneficios económicos. Por ejemplo, una entidad posee efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, el efectivo es un activo de la entidad. La entidad debe determinar el propósito para el que se destina ese efectivo. Y por lo tanto, esa entidad que espera que con la utilización o el destino que le va a dar a ese efectivo genere nuevas entradas de efectivo. Es decir, ese efectivo rinde un servicio a la entidad con la posibilidad de obtener mediante su uso otros recursos. Si nosotros tenemos efectivo hoy y lo invertimos en inventario, en materia prima, entonces con la venta de esos productos que fabricamos allí, vamos a generar nuevamente efectivo. Activos tangibles, por ejemplo. Ya que les hablo de esta característica de la tangibilidad, entonces fíjense ustedes, muchos activos como por ejemplo la propiedad, planta y equipo son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo. ¿Por qué? Porque hay activos que son intangibles. Así de sencillo. Ejemplos de activo tangible. Bueno, ya decíamos, una entidad que posee una maquinaria, por ejemplo, para fabricar sus productos. Esa máquina es un activo físico que lo podemos tocar, ver y ocupa un lugar en el espacio. Ese es un activo tangible. Un edificio que posea para la fábrica es un activo tangible, siempre y cuando cumpla con esta definición que acabamos de analizar. Todo lo que nosotros tengamos en los estados financieros como activos deben cumplir esta definición. Una entidad, por ejemplo, posee una flota de vehículos de motor. Esos vehículos, por decir algo, son utilizados por el personal de ventas en el desempeño de sus tareas. Entonces, esos vehículos de motor son activos físicos. Una entidad, por ejemplo, que manufactura sus productos, posee un vehículo de motor para el uso comercial exclusivo del director financiero. Fíjense ustedes, para el uso exclusivo del director financiero de la compañía. Entonces, ese vehículo es un activo físico que lo está utilizando ¿quién? La administración de esa entidad. La entidad, ¿cómo espera recuperar el valor de ese vehículo? Pues con la entrada de dinero que generan las ventas de los productos. Entonces,
Eso es lo que es eso es lo que nos trae el estándar como definición de un activo. Ahora, agregando algo sobre el control, podemos decir que una entidad que informa, controla un recurso económico si tiene la capacidad presente de dirigir el uso de ese recurso económico y obtener de ese recurso, lógicamente, los beneficios económicos que proceden de ese recurso. Entonces, por eso tenemos el control. Ahí es cuando decimos que la entidad tiene el control de ese bien. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad presente de definir el destino de esos beneficios, de esos recursos. O sea, tiene el control económico de esos beneficios que produce ese activo. No vamos muy lejos. Si una entidad arrienda un bien, o sea, el bien no es de la entidad, sino que la entidad es el arrendatario y otra persona es el arrendador. El bien es del arrendador. Pero quien va a tener el control, a pesar de que la entidad no es propietaria de ese activo, de ese inmueble, por decir, pero ella va a tener el control de los beneficios económicos que genere ese activo, ese bien. Entonces, fíjense, en ese caso, ahí la propiedad no es necesaria para que eso aparezca en los estados financieros como un activo. Más adelante vamos a hacer ejercicios cuando ya entremos en calor con transacciones, lógicamente, con estados financieros, vamos a tener más claro el reconocimiento de esos activos en los estados financieros. Por ahora, deben de tener bien claro cuál es la definición de un activo. Así de sencillo. Tener presente cuál es la definición de activo. Repito nuevamente, si ese bien que aparece en un estado financiero como activo, pero resulta que no reúne estos criterios, esta definición, no podemos tenerlo como un activo. Entonces les decía que para que una entidad controle un recurso económico, los recursos o los beneficios económicos futuros que genera ese recurso deben de ir directamente a las arcas de la entidad, ya sea directa o indirectamente, porque es la entidad quien decide, es la entidad quien va a beneficiarse de esos beneficios económicos. Entonces, ella es la que tiene el control. Ahora vamos con el segundo elemento. Pasivo. El estándar, o sea, la norma de NIC-PYME, nos dice que un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Entonces, fíjense ustedes, para que exista un pasivo, es decir, para que nosotros los estados financieros reconozcamos un pasivo, dice la norma que para que exista un pasivo deben satisfacerse tres criterios. Así como analizamos el activo,
Perdón. Vamos a analizar ahora el pasivo. Dice, es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. El primer criterio que trae la definición es que la entidad tiene una obligación. Es el primer criterio que debe satisfacer para que sea un pasivo. La entidad debe tener una obligación. El segundo criterio, la obligación es transferir un recurso económico. Y el tercer criterio, la obligación es una obligación presente. Entonces, queda claro, para que nosotros en los estados financieros digamos que tenemos un pasivo, debe cumplir esta definición. Y esta definición tiene implícito tres criterios fundamentales. Reitero, primer criterio, la entidad tiene una obligación. Segundo criterio, la obligación que tiene la entidad es transferir un recurso económico. Y el tercer criterio, la obligación es una obligación presente. Entonces, una obligación, si hablamos del primer criterio, por ejemplo, una obligación es un deber o responsabilidad que una entidad no tiene la capacidad para evitarla. Si yo compro mercancías a crédito a un proveedor, ¿y allí qué pasa? Nace una obligación presente, o sea, tiene la entidad una obligación. La obligación es presente y la entidad va a tener la obligación de transferir más adelante un recurso económico. Es decir, cuando paguemos la factura por la compra que hicimos de esa mercancía a crédito, por decir algo. Ahora, es en el caso de una factura, pero también muchas obligaciones se establecen por contratos o por ley o por otros medios similares y son legalmente exigibles esas obligaciones por la parte o por las partes. Un proveedor, un acreedor, como por ejemplo cuando obtenemos una obligación financiera. Cuando vamos a una entidad financiera y nos conceden, nos otorgan un préstamo. Entonces ahí tendremos que firmar un pagaré. Ese pagaré es un contrato. ¿Qué pasa ahí? Entonces, una obligación presente tiene la entidad una obligación y tiene el compromiso, la responsabilidad de transferir recursos económicos para ir cancelando esa obligación. Cuando hablamos de transferir o transferencia de un recurso económico, que es el segundo criterio, es que esa obligación casualmente va a originar la transferencia de recursos económicos por parte de la entidad. Entonces, eso es la definición que debe cumplir
un pasivo que esté incorporado en el estado de situación financiera de una pyme. Y es, si usted va al marco conceptual 2018 de la NIP plena, allí está igualmente definida de la misma manera. Ahora, ¿qué nos dice la norma sobre el tercer elemento? El patrimonio. Pues la norma nos dice que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todas sus obligaciones, o sea, todos sus pasivos. Esa es la definición que nos trae el estándar para definir el tercer elemento del estado de situación financiera, el patrimonio, como la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus pasivos. Ecuación contable. Activo igual a pasivo más patrimonio. Patrimonio igual a ¿qué? Activo menos pasivo. Entonces, una vez pagadas las deudas, la entidad lo que queda es el patrimonio. Entonces, fíjense qué tan importante es que nosotros tengamos claro la definición de estos tres elementos. Si nosotros tenemos la definición clara de estos tres elementos que componen el estado de situación financiera y también tenemos claro los dos siguientes elementos que vamos a ver de ingresos y gastos que conforman el estado de rendimiento, no vamos a tener problemas en preparar estados financieros bajo la norma, bajo el estándar de NIPP. Ok, entonces, una vez analizado estos tres conceptos, voy a lanzar la dinámica que hemos venido realizando para afianzar conocimiento, para afianzar conceptos, para que queden más claros, o de pronto alguien tiene duda, entonces vamos a hacer nuevamente esta dinámica. Quiero que me respondan, ya saben, 2 o 3 personas por pregunta. Entonces, quiero preguntar, lo que observan en la lámina, indique los aspectos claves de la definición de activo bajo el estándar de NIPP. ¿Qué es un activo bajo la normativa internacional? ¿A qué consideramos un activo? Buenas noches, nuevamente yo, perdón, por aquí desde Venezuela. Saludos, licenciado. Buenas noches, ¿cómo estás? Te escucho. Bueno, buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Bueno, los aspectos claves son tres. Primero, que el activo es un recurso económico presente en la entidad. Segundo, que es controlado por la entidad. Y tercero, es un derecho que genera beneficios económicos. Esa es mi participación, esa es mi respuesta a la pregunta de los aspectos clave en la definición de activo. Ok, Joel, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Ángela. Sí, ¿Cómo estás, Ángela? bien, bien, gracias. ¿Y usted? Muy Sí, bien. efectivamente, para mí el activo es un beneficio económico presente de sucesos pasados y controlado por la entidad.
Ok. Esa es mi aportación. Una última persona sobre esta pregunta. Sí, muy buenas noches. Urias Mendoza desde Nicaragua. Hola, Urias. Bueno, hola, un gusto, profesor. Bueno, con la finalidad de agregar lo que mis compañeros han aportado, se considera que el activo genera potencial para producir beneficio económico. Es necesario que el derecho exista en el momento que nos produce efectivo en el futuro. Por ejemplo, tenemos la facturación de las ventas de crédito, que ese es un recurso en que nosotros disponemos en un periodo de tiempo. También se habla de que debe ser controlado y que el control vincula un recurso económico con una entidad, derecho para generar beneficios económicos. Por ejemplo, el efectivo y su equivalente, la determinación de su costo por su destino, es decir, si hablamos de compra, ¿verdad? De mercadería, ese nos va a obtener en un periodo de tiempo un incremento de nuestro efectivo y su equivalente. Que se generan nuevas entradas de efectivo, por ejemplo, lo que les vendría diciendo, compras de materia prima, de inventario o bien activos tangibles. Ok, entonces, mis queridos colegas, amigos y estudiantes, debemos tener claro, manejar muy bien estos conceptos, tener claro lo que es este concepto de activo. Si tenemos claro este concepto de activo, nos va a ir muy bien cuando estemos presentando nuestro estado financiero, cuando estemos haciendo el reconocimiento y la medición de esos activos. Muy bien. Entonces, fíjense, los elementos claves, como decíamos, de la definición de un activo debe cumplir 3 criterios: derecho, un potencial de producir beneficio económico y el control. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los elementos clave para definir un pasivo? ¿Cuáles son los criterios que debe tenerse para reconocer un pasivo? Sí, para que exista un pasivo en la entidad que informa. ¿Cuáles son los criterios que debemos o que debe cumplir ese pasivo? Para que exista ese pasivo, ¿qué criterios se deben cumplir? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Luis Miguel, bien, ¿y tú? Bien, Cuéntanos. gracias a Dios. Profe, pues los elementos para un pasivo, pues uno de ellos es que haya una obligación de salida de efectivo para la empresa, o sea, que haya una obligación de pagar algo. Ok, ¿qué más? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Profe, bueno, Ok, Wilmar, te de, escucho. Te escucho. sí, señor, buenas noches. Bueno, como veníamos diciendo, para que sea un pasivo, pues tiene que contar con el requisito principal o el criterio principal, que es una obligación presente, y así como para que sea un activo, se espera beneficio económico, entonces para el pasivo, pues se espera que resulte una salida de recursos económicos también de la entidad.
Y que exista la obligación, ¿no? Que exista la obligación, sí, señor. Ok. ¿Quién tiene algo más que agregar? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Daniel. Buenas Daniel, noches. desde Bolivia. Bueno, aumentando, ¿no? Lo que dicen los colegas, un pasivo o los elementos claves al cual se puede definir como un pasivo es la obligación, ¿no? Que presenta la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual esta se pueda cancelar. Una de las características también podría ser esencial es que todo pasivo tenga contraída una obligación en el momento presente, ¿no? Eso sería mi definición. Ok, gracias. Entonces, fíjense ustedes, así como debemos tener claro el concepto de activo, también debemos tener claro el concepto de pasivo. Entonces decíamos que se debe satisfacer la definición de pasivo, o sea, para que exista un pasivo, debe satisfacer 3 criterios. La entidad tiene una obligación. Debe transferir un recurso económico y existe la obligación presente. Hay una obligación presente. Entonces, esos son los 3 criterios para que nosotros podamos incorporar en los estados financieros un pasivo. De hecho, si yo soy auditor y voy a hacer una auditoría de activos, lo primero que voy a evaluar, a examinar es si esos bienes que aparecen allí reconocidos como activos cumplen la definición de activo. Lo mismo cuando voy a examinar los pasivos que aparecen allí en los estados financieros, debo cerciorarme de que esas obligaciones reúnen los criterios para ser considerado como pasivo allí en esos estados financieros. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del rendimiento. Entonces fíjense ustedes, ya hablamos de la situación financiera. De esa situación financiera se desprende el estado de situación financiera. Ahora vamos a hablar del rendimiento. O sea, ¿qué es el rendimiento? Pues la relación, el enfrentamiento que nosotros hacemos entre los ingresos y los gastos de una entidad que informa durante el periodo en que vamos a informar. Si vamos a determinar ese rendimiento para un año, entonces en ese año, al final de ese año, vamos a enfrentar los ingresos con los gastos. La diferencia me va a dar el rendimiento, sea positivo o sea negativo. Si es negativo, es pérdida. Entonces, fíjense que bajo el estándar internacional, acuérdense, ya no, aquí no nos hablan de costos de venta, sino los costos, el costo de venta hace parte de los gastos. Aquí hablamos de ingresos y gastos. Entonces, la norma o el estándar NIPYME nos permite o le permite a ese tipo de pequeñas y medianas entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero que se conoce con el nombre de estado de resultado integral, o en 2 estados financieros donde se va a estructurar uno con el nombre de estado de resultados y el otro estado de resultado integral. Ya en la sección 3 que sigue a esta,
vamos a ver ya el estado de situación financiera. En la 4 vamos a ver el estado de resultado integral. Y así sucesivamente. Los vamos a ver detalladamente. Muy bien. Ahora, el resultado integral total, ese estado y el resultado se usan a menudo también como medidas de rendimiento o como la base de otras medidas, tales como nos sirve para analizar el retorno de la inversión. O sea, cuando nosotros hacemos análisis financiero, cuando estamos haciendo un análisis de esos indicadores, allí podemos utilizar o calcular el rendimiento para ver en cuánto tiempo estamos recuperando la inversión o cuánto nos está produciendo ese rendimiento por acción. Ok, entonces decíamos que el estado o el rendimiento es enfrentar ingresos y gastos. Y fíjense ustedes cómo nos define el estándar IFRS el concepto de ingresos. Son ingresos aquellos incrementos en los activos. O sea, un incremento en los activos es un ingreso. Una disminución en los pasivos es un ingreso. O sea, los incrementos en los activos o las disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio distintos de lo relacionado con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. ¿Qué significa esto? Nosotros anteriormente, y eso no financieramente no va a cambiar, nosotros debemos tener claro que todo lo que es susceptible de producir un incremento en el patrimonio de una entidad es ingreso. Todo lo que es susceptible, repito, de producir un incremento en el patrimonio de la entidad es ingreso. Entonces, bajo esta normativa internacional nos está hablando que los cambios que se presentan en los activos y en los pasivos, esos cambios van a dar lugar a incrementos en el patrimonio. O sea, cuando hay incremento de activos y hay disminución en los pasivos. Pero me dice, distintos de los relacionados con aportaciones, claro, porque cuando un accionista aporta, hace un aporte a la entidad, eso no es ingreso, eso es aporte de capital. Si lo hace como inversión, pero si ese accionista hace un préstamo a la entidad, tampoco es un ingreso. Porque es una obligación que están haciendo de la entidad para con el accionista, es decir, está aumentando el pasivo de la entidad, no está disminuyendo. Y aquí nos dice las disminuciones en los pasivos son ingresos. Entonces, si yo como accionista le hago un préstamo a una entidad, a la entidad donde soy accionista, la entidad tendrá que registrarlo como un pasivo, una obligación a favor de ese accionista. Pero si el accionista lo que hace es una aportación, o sea, incrementar más su participación en el patrimonio, tampoco va a ser un ingreso, sino va a ser patrimonio, aportación al patrimonio. Entonces, queda claro, incremento en los activos o disminuciones en los pasivos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de la entidad. Eso es lo que la normativa internacional, y en este caso,
el estándar de NIC para pymes define como ingreso. Entonces, esto debe quedar claro. Ahora, fíjense ustedes, la norma nos dice que los ingresos, la definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Ya nosotros no podemos hablar de ingresos extraordinarios, porque la norma nos habla de ingresos de actividades ordinarias. Y allí también se incluyen las ganancias. ¿Qué son los ingresos de actividades ordinarias? Pues son aquellos que surgen en el día a día, en el funcionamiento de la entidad, por el objeto social que realiza. O sea, por las actividades ordinarias que caracterizan su objeto social. Ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías, alquileres. Todo eso son actividades ordinarias de una entidad. ¿Y las ganancias? ¿Qué son las ganancias? Pues dice que son otras partidas que hacen parte de los ingresos porque satisface la definición de ingreso, pero lógicamente no son ingresos que se obtienen en el objeto social, en la actividad principal de la entidad que informa. Yo les coloco, por ejemplo, un ejemplo que más adelante veremos con ejercicios. Pero les puedo decir hoy, por ejemplo, una ganancia. ¿Cuál sería ese tipo de ganancia que satisface la definición de ingreso, pero que no son ingresos de actividades ordinarias? Si la entidad que informa se dedica es a vender zapatos, o sea, una entidad comercial que vende su inventario de zapatos, su actividad ordinaria es esa. Pero resulta que si yo tengo una propiedad, planta y equipo y la vendo, supongamos que la tenía el valor en libros, por decir un vehículo, vamos a hablar de un vehículo específicamente. Si yo ese vehículo tiene un valor en libros de 500.000 pesos, tiene una depreciación de 100.000 pesos. ¿El valor en libro cuál sería? O sea, el costo histórico, 500.000 pesos. Depreciación, 100.000. ¿El valor en libro cuál es? 500, porque es el costo histórico, menos los 100.000 de depreciación, el valor en libro es 400.000 pesos. ¿Verdad? Ese es el valor en libro. El valor del activo de ese vehículo menos la depreciación que lleva acumulada hasta esa fecha en que lo estoy vendiendo. Si yo lo vendo en 600.000 pesos, quiere decir que estoy obteniendo una ganancia. ¿Verdad? Estoy obteniendo una ganancia, ¿por qué? Porque estoy recibiendo, entran a efectivo y equivalente de efectivo, entran a caja o a bancos 600.000 pesos, débito. El vehículo lo saco ¿por cuánto? ¿Por cuánto lo acredito? Por 500.
La depreciación, que es crédito, la debito por 100. Y ya tengo en el débito 600 más 100 de la depreciación, 700. Tengo un crédito de vehículo 500, me falta una diferencia de 200 que va a la cuenta ganancia en venta de vehículos. Entonces, ese tipo de ganancias es lo que la norma internacional dice que hace parte de los ingresos. Esas ganancias hacen parte de los ingresos, pero que lógicamente no son ingresos de actividades ordinarias porque esa entidad no se dedica a vender ese vehículo. Lo vendió porque ya el vehículo lo quería reemplazar para comprar otro. Entonces dice, las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingreso, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado. Claro, se van a presentar por separado porque no son ingresos ordinarios. Y eso sirve para la toma de decisiones, porque se está detallando cuánto obtuve por ingresos ordinarios, por lo que se dedica, cuántos fueron los ingresos que obtuvo esa entidad por sus actividades ordinarias y cuánto tuvo por ingresos, por ganancias de otro tipo de actividades que realizó y que hacen parte de todos los ingresos que tiene esa entidad. Entonces, creo que queda claro la definición de ingreso. Ahora vamos con los gastos. Entonces, fíjense ustedes que mientras que los ingresos son incrementos en los activos y disminuciones en los pasivos, los gastos es lo contrario. Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos, que dan lugar ¿a qué? A que el patrimonio disminuya. Y eso es distinto a los relacionados con las distribuciones que se le hacen a los tenedores de derechos sobre patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que allá son aportaciones, cuando estamos en los ingresos, acá es el pago de dividendos que hace una entidad a sus accionistas. Ese pago de dividendos no es un gasto. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando una entidad hace distribución de utilidades, y en este caso, si son accionistas, si es una sociedad anónima, ustedes saben que una sociedad anónima lo que distribuye es dividendos, porque el patrimonio está representado en acciones. ¿Y quiénes generan dividendos? Las acciones. Entonces, cuando una sociedad anónima obtiene sus utilidades, al final de año, pues en asamblea se aprueba cómo van a distribuir esas utilidades. Y dentro de esas utilidades se deben apropiar para el pago de dividendos, que inicialmente, si no se pagan enseguida, inicialmente van a un pasivo. Y después se pagan. Entonces, eso no son gastos. Entonces, por eso dice, disminuciones en el patrimonio distinto de los relacionados con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Aquí cuando hablamos de tenedores de derechos sobre el patrimonio, estamos hablando de los propietarios, de los accionistas de esa entidad, o sea, los dueños de esa compañía. Entonces, esos son los gastos, disminuciones en los activos o aumento en los pasivos que dan lugar
a disminución en el patrimonio. Distinto de lo relacionado con las distribuciones o pagos que se le hacen a los accionistas por concepto de dividendo en el caso de una sociedad anónima, o cuando se pagan cuotas de interés social en una sociedad limitada o de personas. Acá en el caso de Colombia, acá hablamos de sociedades de personas para referirnos a qué. ¿A qué tipo de sociedades? A sociedades limitadas, a sociedades colectivas, a sociedades en comandita simple. Y cuando hablamos de sociedades de capital, hablamos típicamente de la sociedad anónima. Y ahora un nuevo tipo de sociedad que se creó acá, que se llama la sociedad simplificada por acciones. La SAS. SAS. Sí, porque nosotros debemos tener claro como contadores cómo está representado, dependiendo del tipo de sociedad, cómo se representa el patrimonio de los dueños de esa sociedad, dependiendo del tipo jurídico. Entonces, esa es la definición de gastos. Ahora vamos a hablar de los gastos, que también incluye, dice, la definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entonces, fíjense, allá en los ingresos hablamos de ingresos, incluyen las ganancias. Acá los gastos incluyen tanto las pérdidas como los gastos. Entonces, una entidad en su funcionamiento tendrá gastos por pago de personal, de salarios, tendrá pago por tendrá costos de venta, ¿sí? Lo que le cuesta producir la mercancía o lo que le cuesta la mercancía que vende o la materia prima que usa para la producción, la depreciación de su propiedad, planta y equipo, pago de servicios públicos, salarios, prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son gastos que se derivan de la actividad ordinaria de esa entidad. Ahora dice, estos generalmente toman la forma de una salida o disminución del valor de activos, lógicamente. Cuando nosotros pagamos salario, se disminuye el efectivo. Los inventarios, cuando los vendemos, cuando vendemos una propiedad, planta y equipo. Y las pérdidas, dice, son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Entonces les pongo el contrario ahora del ejemplo que les puse ahorita de la venta del vehículo. Si yo ese vehículo lo vendo por menos del valor en libro, entonces voy a obtener una pérdida que será débito. Así de sencillo. Dice, si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, generalmente también se van a presentar en forma separada. ¿Para qué? Para que el usuario de la información, cuando lea el estado financiero, tenga claro lo que está allí, que sea comprensible. Entre más detallado sea la contabilidad, lo que presentamos en los estados financieros, es más fácil de entender. Y, lógicamente, se pueden tomar mejores decisiones. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro los 5 elementos que esta sección 2 de la NIT para PYME define: activos, pasivos,
y patrimonio para el estado de situación financiera y ingresos y gastos para el estado de rendimiento. Entonces, una vez o ya visto esos conceptos, ahora vamos a hablar de unos conceptos también muy importantes que debemos manejar, unos conceptos que debemos tener claro como preparadores o evaluadores de información. O sea, estoy hablando como contadores o como cuando hacemos trabajos de aseguramiento, auditoría de estado financiero, bajo la norma internacional o bajo la normativa local, dependiendo la jurisdicción. Entonces, vamos a hablar ahora de el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro que es un activo, que es un pasivo, que es el patrimonio, que son los ingresos y que son los gastos. Ahora vamos a ver cómo se van a reconocer cada uno de esos elementos en los estados financieros. Entonces, el proceso contable bajo la normativa internacional, bajo las IFRS, la primera fase es el reconocimiento. La segunda fase es la medición. La tercera fase es la presentación. Y la cuarta, la revelación. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es el proceso, aquel proceso cuando nosotros incorporamos en los estados financieros una partida que cumple la definición de activo, pasivo, ingreso y gasto. O sea, estamos reconociendo, estamos incorporando a los estados financieros esos activos, esos pasivos, esos ingresos y esos gastos. Entonces, fíjense por qué es importante tener claro estos conceptos, porque si no cumplen con la definición, no los podemos reconocer. Por eso es que, nuevamente les reitero, las normas internacionales no es contabilidad, no son registros. Cuando estamos preparando los estados financieros y para efectos de presentarlo es cuando vamos a ver si eso que está ahí, esas deudas, esos bienes, esos ingresos y esos gastos cumplieron o cumplen la definición para estar allí. Entonces, por eso es que las NIF se centran en la presentación de estado financiero. Y la contabilidad financiera hace lo demás, lo que siempre hemos hecho. Lógicamente que ahora en nuestra contabilidad, en muchos planes de cuentas se han abierto, las entidades han abierto cuentas que identifican esos afectos de la normativa internacional que tenemos que incorporar allí. Entonces, fíjense, el reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. Pero para eso, fíjense ustedes,
esa partida, además de cumplir la definición de activo, de pasivo, de ingreso, de gasto, también debe cumplir dos más. Una, dice, la primera, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Y B, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. O sea, que lo podamos cuantificar. Cuando hablamos aquí de medición, estamos hablando del valor, de la cuantificación que le vamos a dar a esa partida para incorporarla a los estados financieros, sea como un activo, sea como un pasivo, sea como un ingreso o sea como un gasto. Entonces, fíjense que en el reconocimiento no solamente debe cumplir la definición de activo, de pasivo, de ingreso o gasto, sino que también debe cumplir estos dos criterios. Primero, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a o salga de la entidad. O sea, llegue a la entidad o salga de la entidad. Y que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Vamos a ver qué es eso. Vamos a hablar sobre la probabilidad de obtener beneficio económico futuro. Es decir, vamos a hablar del punto A. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga. Entonces, ese concepto de probabilidad de obtener beneficio económico futuro se utiliza en el criterio de reconocimiento para cuando nos vamos a referir a un grado de incertidumbre. Sí, cuando existe incertidumbre con que los beneficios económicos futuros llegarán o saldrán de la entidad. ¿Quién debe hacer esa evaluación? Pues esa evaluación de ese grado de incertidumbre corresponde al flujo de los beneficios futuros, se debe realizar sobre una evidencia. Esa evidencia en la entidad debe estar relacionada con las condiciones que tenga esa partida al final del periodo sobre el que se van a preparar los estados financieros. Ahora, el otro criterio que es la fiabilidad de la medición. Ese segundo criterio para reconocer esa partida es que posea un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de esa partida es conocido. O sea, cuando nosotros compramos mercancía, la registramos porque tenemos una factura, ¿verdad? Tenemos una factura que nos dice cuál es el costo enseguida de esa mercancía. O si compramos un edificio, vamos a tener una escritura pública que nos va a dar la titularidad, la propiedad, y ahí aparece el costo de ese bien. Entonces ahí no hay problemas. Ahí podemos registrar, ahí tenemos, el costo es fiable porque aparece allí en esos documentos. Pero cuando hay incertidumbre es porque en otros casos debe estimarse ese costo. Entonces, ¿qué pasa? La gerencia, como preparadora de la información, a través de las políticas contables que se han establecido, pues si vamos a calcular el valor razonable
de un bien, y eso se hace es en la medición posterior. Ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los dos momentos en que se mide el costo de un bien. Hay un momento inicial que es cuando lo adquirimos inicialmente, pero cuando vamos a medirlo posteriormente, cuando lo vamos a presentar en los estados financieros, hay una medición posterior en ese momento. Entonces, si a una propiedad, planta y equipo le vamos a colocar o a un instrumento financiero un valor razonable, entonces la gerencia tendrá que actuar prudentemente, cautelosamente para encontrar los métodos técnicos apropiados para hacer esa estimación. O, lógicamente, la política contable que está allí en la entidad debe decir cómo se debe estimar ese valor razonable. O a quién, a qué partidas se les debe calcular valor razonable. Entonces, la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. La norma nos dice, cuando no pueda hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. Fíjense ustedes, cuando no podamos o cuando no se puede hacer una estimación que sea razonable, esa partida no se reconoce en los estados financieros, sea un activo o sea un pasivo. Pero la norma después me dice, una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento, puede que no los cumpla ahora en el momento, pero los podrá cumplir las condiciones para su reconocimiento más adelante, es decir, en una fecha posterior. ¿Por qué? Porque sucedieron cambios o otro tipo de circunstancias que nos permiten reconocer esa partida, sea como activo o sea como pasivo. Entonces, eso es el reconocimiento, que además de que cumpla la definición de lo que es, de lo que dice que es un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto, además debe cumplir estos dos criterios. Muy bien. Entonces, fíjense, nuevamente les reitero cuán importante es que estos conceptos que nos propone la sección 2 del estándar de NIF para PYME es muy fundamental, porque es que aquí, en esta sección, para poder seguir realizando lo que vamos a hacer más adelante en este diplomado, tenemos que tener claro estos conceptos que están aquí en esta sección 2. De ahí que por eso siempre se lo reitero y por eso me he detenido tratando de afianzar bien que queden claros estos conceptos de esta sección 2. Entonces vamos ahora, para darles participación a ustedes, vamos ahora a hacer la misma dinámica que siempre hemos traído. Vamos a la primera pregunta que dice, ¿qué diferencia existe entre los ingresos de las actividades ordinarias y las ganancias? A ver si quedó claro esto. ¿Qué diferencia existe entre los ingresos de las actividades ordinarias y las ganancias?
Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Luis Miguel, buenas noches. Te escucho, Buenas noches. te Sí, escuchamos. pues que las ganancias pues no hacen parte de las actividades ordinarias de la empresa, son totalmente ajenas. O sea, si una empresa se dedica, digamos, a, como usted decía, a hacer zapatos, y, digamos, vende los desechos de su producción de zapatos, pues es una ganancia, no hace parte de las actividades ordinarias porque ellos hacen zapatos y los venden. Ok. Doctor Guau, ¿cómo está? Ahorita me regala 10 minuticos o 20 minuticos para darles toda la información a las personas de lo Listo. que es la certificación y todo. Gracias. Listo, doctor. Ya terminamos aquí estas preguntitas de estos conceptos anteriores y ya le doy la palabra. María José López, activa tu micrófono. María José. Aló, buenas noches. Buenas noches. María José. Sí, profesor. Bueno, en relación a la pregunta, la diferencia entre los ingresos a las actividades ordinarias y las ganancias, un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, los ingresos corresponden a aquello que pertenece al rubro propio de la empresa. Por ejemplo, en donde yo laboro es una empresa que presta servicios de consultoría de contabilidad. Entonces nosotros por vender nuestro servicio obtenemos un ingreso. ¿Cuándo se da el caso de la ganancia? Por ejemplo, cuando registramos una depreciación, cuando registramos una operación que es en moneda extranjera y tenemos una ganancia por diferencia en cambio, o, por ejemplo, cuando vendemos algún rubro que es ajeno a nuestra naturaleza económica. Por ejemplo, vendimos equipos de computación usados, obtuvimos una ganancia, no conforma parte de nuestros ingresos porque esa no es parte de la naturaleza de nuestro ramo al que nos dedicamos. Ok, pero acuérdense que ya en nuestra contabilidad no pueden haber otros ingresos, no pueden haber ingresos extraordinarios. Entonces, por eso la norma nos dice que en los ingresos de actividades ordinarias quedan lo que se ubica dentro de nuestras actividades principales y las ganancias que tengamos por otros conceptos van a ser parte de esos ingresos. Ok, Debemos tipificarlo en nuestro estado de resultados. ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Javier Pombo. Javier, activa tu micrófono. Buenas noches, profesor Guau. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Javier. Bueno, profesor, básicamente, como lo venían planteando mis compañeros, pues los ingresos por actividades ordinarias corresponden a aquellos que se obtienen dentro del giro ordinario de las operaciones propias del objeto social de la empresa, de la pyme. O sea, si es una empresa productora de zapatos, si es una empresa de ensamble de vehículos, etcétera. Y pues el tema de las ganancias anteriormente lo manejábamos pues como ingresos extraordinarios o ganancias ocasionales, pero vemos pues que con la novedad de la incorporación de las mismas también forma parte de ingresos, de los ingresos ordinarios, ¿ya? Entonces, pues las ganancias vendrían a ser lo que bajo 2649 eran pues ganancias ocasionales, que ahora forman parte del rubro de ingresos, de otros ingresos operacionales. Muy bien, Javier. Gracias. De acuerdo. ¿Me vuelven a levantar las manitos, tan amable? Los que van a hablar. Tenemos 3 intervenciones. 6 minutos más para las intervenciones que faltan. 6 minutos. Wilmar Salcedo.
Wilmar, Sí, buenas noches. ¿cómo estás, Buenas Wilmar? noches. Buenas noches, profe. Pues, o sea, no sé, una duda, porque igualmente, o sea, de las actividades ordinarias de la empresa como tal, pues siempre nos van a generar también una ganancia. Entonces, van a existir siempre, pues igual que el 2649, dos tipos de ganancia, que es la ganancia por las actividades propias de la empresa y ya si realizamos otra ya una ganancia ocasional. Sí, lo que pasa es que tú te refieres a la utilidad que va a obtener Exactamente, sí, señor. la entidad que informa en el periodo. Pero esa utilidad que va a obtener la entidad que informa en el periodo, ahí van a estar incluidos tanto los ingresos ordinarios que originaron esa ganancia como las ganancias que también obtuvo la entidad por otro tipo de transacciones. Ok, ahí en la utilidad está eso, que Vale, es la gracias, profe. ganancia que tú te refieres al final del periodo. Muchas gracias por la aclaración. Claudia y Adriana, última persona. Adriana, última persona. Claudia, activa tu micrófono. Hola, buenas noches. Yo creo que la diferencia que existe entre las actividades ordinarias es que estas se refieren a todo, o sea, a la actividad central a la que gira la empresa. Podemos ver un ejemplo, digamos, de una empresa, no sé, pues que venda prendas de vestir, que venga zapatos o bueno, la que sea. En este caso, nuestro giro central se refiere, digamos, a la venta de estos, de esta vestimenta, por decir, de la vestimenta que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos cambiar de escritorio y nos sale una venta de un escritorio o de un equipo de computación, como decía otra colega, eso ya sería una ganancia, digamos, ¿no? Porque sale del giro principal de la empresa. Bueno, muchas gracias y Una me consulta, despido. licenciado. En el caso, digamos, de que efectivamente, digamos, nosotros vamos a diferenciar, obviamente no podemos usar otra clase de cuenta que, como decía usted, otros ingresos. A la hora de sacar las utilidades, ¿cómo sería el trato, digamos, en la diferenciación de ambas cuentas? Bueno, inicialmente te diría que vamos a tener ingresos ordinarios por las ventas que hace la compañía por su objeto social. Y vamos a tener otro tipo de ingresos que los vamos a conocer como ganancia. Ya en la sección 3 vamos a ver en forma detallada, cuando estemos viendo la estructura del estado de resultado y de otro resultado integral, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿De acuerdo?